aplauso, bienvenido. Bienvenido. ¡Opa! ¿Y esa gorra? ¡Qué nivel de Uruguay! Ayúdame, mirá, Uruguay. Sí, Uruguay. Claro que sí. Muy bien. Bienvenido, Emanuel. ¿Cómo estás? Vengo en son de paz. Nada de pelea. Vengo en son de paz con esta guerra de la milanesa. Pero tenés tu preferida a la hora de elegir. Yo no... Sí, mira, yo creo que los paraísos no entienden de fronteras, Claro. ni siquiera de acentos. Los paraísos se configuran y luego los hombres, como decía en Terrenal el maestro, los hombres lo joden y se ponen por un lado y por otro. Totalmente. ¿Cómo no van a ser iguales las milanesas en cuanto al producto si la pradera es la misma, separada por un río que la riega además y que la hace fértil? En un país, la pradera ocupa mucho país, que es Uruguay, y por lo tanto la posibilidad, si se le permite, si las circunstancias y el mercado lo permiten, de criar vacas realmente libre, con esa calidad, Claro. con esa sabiduría también a la hora de, pues, la milanesa en Uruguay, estoy seguro que va el mejor cocinero de milanesas argentino, coge una carne de lomo uruguaya, la prepara y diría, no, la milanesa uruguaya no tiene comparación, seguramente. Totalmente. Excelente. Ahí en el gráfico que ponemos dice la vuelta de Imanol Arias a Uruguay. ¿Cuántos años hace que no venías por acá? ¿Muchos? No, estuve en unos premios platino la última vez. 2016. Estuve bastante tiempo en Mar del Plata. Y sí, y alguna vez he tenido que... Hago más gestiones en Uruguay cuando tengo que hacer gestiones que en Argentina, por ejemplo. Claro. Es más sencillo porque hay bancos españoles, por ejemplo, a la hora de implementar para hacer una regulación que no tenga problemas de impuestos y ese tipo de cosas. Y sí. Y luego no tengo tantos amigos en Uruguay porque no he pasado tanto tiempo, pero los que tengo son muy pertinaces y muy buenos. Y algunos los heredé de España. Y en Uruguay, de todas formas, al margen de eso, siempre tengo la sensación con Uruguay que es algo especial. Es verdad que todo el mundo, yo estoy haciendo entrevistas y en Buenos Aires toda la gente, y en Córdoba me pide que les diga a Ladislao, estás ahí a tu lado, Camila. Y yo lo he aceptado, eso me regaló un país. Pero también yo en Uruguay he tenido las mías y tuve un maestro que adoptamos en su exilio, que fue Atahualpa del Chopo, que creo que me hizo mejor actor que nunca. Creo que fue de los primeros que me hizo pensar en ser actor como algo sencillo y complejo, que es jugar, intenta ser feliz, respeta los textos, respeta las palabras, la palabra tiene poder de crear, y eso me vinculó mucho con el país. Un día tuve la suerte de que me dijeron que Pepe Mújica venía a verme al rodaje aquí en España, que se desviaba de Madrid y se iba a una montaña donde estaba yo, un pueblo precioso. Y hablamos mucho de Uruguay porque yo siempre he manifestado, esto no es coña, porque es así, es que fui premio Punta del Este del cine español del primer año, me dan una distinción ahora cuando vaya, me dieron otra distinción ya anterior. Yo siempre digo a Pepe, ¿yo cómo puedo hacerme uruguayo? Aquí no tenéis eso de la nacionalidad cultural. Y Pepe me miró el día que se lo dije y me dijo, ¿y para qué te hace falta? Claro. Vos venís y ya está. ¿Qué te hace falta vos la nacionalidad? ¿Estás huyendo de algo? Y yo le decía, no estoy huyendo de nada, Pepe, no huyo de nada, no te decía porque me hacía ilusión. No existe aquí. Ese privilegio no existe. Vos te contás. Qué maravilla. Muy bien, con ese Y esa es mi mote. relación con Uruguay. Por lo tanto, seguro que la milanesa uruguaya me encanta. Y Manuel, mientras tú estás hablando, estábamos viendo imágenes Lo que sí recuerdo es Sí, te escuchamos. de la función. Lo que sí recuerdo es la primera vez que pisé Montevideo, que estaba rodando Camila en la orilla uruguaya. Y alguien me dijo,
cógete un colectivo, agárrate un colectivo de esos que giran toda la ciudad, y ponte a leer La Tregua. Y mira qué de gente lee en ese colectivo. Y el gallego se quedó impresionado. Nunca vi una cosa igual. Por primera vez en mi vida. Era una plantación de libros que ocultaban los rostros por si acaso el rostro todavía no quería tener contacto con la ciudad, que aquel día estaba gris y preciosa, estaba más uruguaya que nunca. Qué buena imagen, qué recuerdo. Totalmente. Como te comentaba recién, estábamos viendo imágenes de la obra que estás realizando, esta gira, Muerte de un viajante. ¿Cómo fue esta obra clásica de Arthur Miller, llevarla al teatro? ¿Cómo fue los desafíos? Si tuvieron que enfrentar algunos desafíos para presentar esta obra. Bueno, la propuesta es una propuesta que hace Rubén Schumacher, que yo le pido que se haga cargo. Y Rubén y yo recordábamos una apuesta que le pidió Alfredo Alcón, una apuesta muy vacía en la que la palabra cobraba una importancia creadora realmente. Era un espectáculo poderoso. Alcón estaba muy mayor y no quería subir escaleras ni bajar escaleras, quería fumar, no quería comer, le parecía absurdo, como a Miller, todo lo que tiene que hacer uno para contar una obra que parece un melodrama pero que en el fondo es una tragedia. Entonces la propuesta de Rubén Schumacher, que acaba de estrenar Fausto en Montevideo, claro, primero digo amigo, porque es que realmente es un amigo, pero es un maestro con el que hice ya Calígula en Buenos Aires. Y la propuesta era una propuesta muy vacía, con apenas 2 elementos, y en el que la luz y las palabras, la situación, el texto, crea una dinámica de escucha muy, muy interesante. El desafío fue enorme, porque yo siempre quise hacer Muerte de un viajante, pero no entendí que no sabía hacerla todavía, que había que hacerla. Y entonces los tiempos del ensayo se fueron comprimiendo, estábamos post-COVID, y algo falló y total que se produjo una fecha de estreno muy precipitada y yo me tuvieron que hospitalizar casi. O sea, yo llegué a un momento en que esa imagen que se ve ahora así andando, pero bueno, así buscando una palabra. Así me pasaba horas y horas porque no encontraba nada. Después de eso, afortunadamente, se retomó y el espectáculo ha sido una experiencia increíble. Hacemos 200 funciones. Eso quiere decir que hemos hecho la gira más grande que se puede hacer en España con 140 ciudades, teatros, y con mucho éxito. Yo compaginándolo con lo que sea, porque estoy ilusionado, estoy rodando en el norte, he rodado hasta hoy, he cogido el coche esta mañana 3 horas, he venido para hacer estos directos y mañana salgo para Valencia, me hago una función en una ciudad de Valencia, vuelvo el domingo y vuelvo a rodar en el norte, porque no quiero dejar la obra, es un momento para mí como actor, encontrarme con mi edad, con el texto, con el poder hacerla. Creo que es la dificultad más grande que he tenido en mi vida, pero no porque la obra sea difícil, sino porque yo no sabía hacerla. Claro. Yo tenía un concepto quizá demasiado antiguo, porque la vi la primera vez siendo muy niño y me impactó. Y yo creo que se me quedó, como artista, se me quedó algo oxidado ese recuerdo. Claro. Y gracias a esta imagen, a ese vacío que tenéis delante, Schumacher consiguió que transitara y estoy muy, muy contento, muy orgulloso. El público... Con el teatro está sucediendo algo maravilloso, lo mismo que con las radios que es la escucha. Hemos vivido un momento muy insólito en nuestra civilización de angustia y de encierro, en la que hemos desarrollado la necesidad de la imagen a unos extremos y del contacto a unos extremos impresionantes. Pareciera que todo estaba previsto para que los artilugios de contacto personal, persona a persona, no casa a casa, fueran lo más importante en el mundo, como es. Y sin embargo, la palabra en directo y el espectáculo que se respira ha producido un resurgir desde la pandemia. Hay un impacto mayor, hay una mayor asistencia porque, bueno, completados como estamos en la parte imaginaria e incluso con un poco de miedo por lo que viene de la inteligencia artificial, de repente el recuerdo que se tiene, y el día que fui a ver a Lucho Gatica, yo estaba a 50 metros,
de ese tipo, o el día que fui a ver a Alfredo Alcón, o el día que fui a ver a Darín, como dice mucha gente aquí en España cuando viene, que está todo el mundo deseando que vuelvan por quinta vez ya, porque hay algo de contacto personal, luego Claro. lo ves en el cine, lo ves en medios en los que yo trabajo, ya no te digo en la televisión, yo he estado 22 años en la televisión, Claro. en un programa líder, en una serie de ficción. Bueno, pues volver a la carretera, al rublo, al contacto con la compañía, la familia, es maravilloso. Y por eso, al final de todo este trayecto, yo tenía ilusión de saltar el charco. Daba igual que las circunstancias no fueran las favorables, daba igual que no hubiera mucho tiempo, daba igual. Me apetecía que la obra volviera a donde nació y mostrarle mi respeto a donde nació. Ahí estamos viendo imágenes de Cuéntame cómo pasó. Qué lindo lo que decías, ¿no? Que hay veces que uno, sobre todo... Yo sé que en Uruguay se ve, yo sé que en Uruguay se ve, y aunque se ven las temporadas y entonces, bueno, entenderéis lo que es estar tanto tiempo haciendo un personaje. Salir de ahí era más difícil de lo que yo pensaba. Pero también... Pero también lo que nos contabas con respecto a que un actor muchas veces de repente ve determinada obra o determinado personaje como a vos te pasó y no era el tiempo para hacerlo, pero en algún momento llega ese tiempo. Entonces eso creo que no se paga con nada y de repente es duro después tener que soltarlo. Pero también te están pasando dos cosas creo que muy lindas. No solamente encontrar esta obra ni en este momento, sino que también tenés la posibilidad de trabajar con tu hijo en la obra. ¿Se nos fue? Bueno, esa fue una decisión que yo creí que era personal. Sí, ¿me oyen? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Me oís? Sí, así. Digo que esa fue una decisión que yo creí que era personal y que era como un riesgo que para nosotros no lo era, pero que podía ser, y que se convirtió en un motivo fundamental del trabajo. Yo no necesito ningún apoyo en ese aspecto y mi hijo tampoco por su forma de trabajar. Mi hijo es músico, actor, hace series de televisión. Cuando hace 2 seguidas ya está muy fuera de casa y lo deja y luego se pone a pinchar. Pero John, que es un ángel, mi hijo y yo jamás hemos tenido el conflicto de Biff y de Willy, pero podría haber sido de una manera, podía haber sucedido por las circunstancias, por quién es John, por su gran potencialidad desde siempre, porque fue siempre un chaval increíble, un Arias Vega, una mezcla entre el flamenco y lo vasco muy, muy, muy curiosa, es un ser de luz. Y ha sido una experiencia que ha hecho que la obra tenga aparte de la palabra, como digo, y del poder transformador, una verdad interna, sanguínea. John es más alto que yo y hay veces que cuando me interroga pareciera que se me cae un edificio encima. Y eso es visualmente, es poderosísimo porque John es 2 veces yo, aparentemente. Y Manol, te voy a sacar por un instante del palo de la actuación y sé que sos un tipo futbolero, que sos hincha del Athletic Bilbao. Marcelo Bielsa se va a transformar en el técnico de la selección de Uruguay en los próximos días y quiero por lo menos que le cuentes tu experiencia como hincha del Bilbao. ¿Qué fue tener a Bielsa en ese año del 2011 al 2013, donde incluso accedieron a final de Europa League y a una Copa del Rey? Mira, nuestra experiencia era un club que estaba haciendo las cosas bien, de una manera correcta, con una línea, pero que no daba resultados porque quizá la eficacia había matado a la imaginación. Y a veces, de una liga a otra, de una temporada a otra, el aspecto imaginativo de reconocer a los contrarios que conoces perfectamente y que no sepan quién eres tú, es muy difícil y solo lo dan brujos, personas que tienen un sentido del fútbol como el que puede tener Marcelo Bielsa, como el que tenía Luis Aragonés, esta gente, hasta me atrevo a decir Mourinho en algún aspecto también, que son personas transformadoras, muy desequilibrantes. Pero si a Uruguay no conseguía dar, lo veo como aficionado,
si a Uruguay no conseguía los resultados que parecía tener, porque, no sé, porque le habían cogido el tranquillo, algo pasaba. Yo creo que Uruguay es grande suficiente como para merecer una experiencia, aunque sea enloquecida, en la que pueden venir enormes resultados con enormes contradicciones también, que es la que produce el fútbol vivo. En el Athletic Bilbao nunca olvidaremos eso. Nunca olvidaremos la cara que se nos quedó cuando el primer día dijo que había que levantar en Bilbao, que es como Irlanda. Es como las verdes praderas de Irlanda son las hermanas menores de las de Bilbao. Que dijo que había que levantar esa hierba. Que no le gustaba. Un siglo de un campesino cuidando esa hierba, ese pasto, ese pasto perfecto que se puede comer que lo comes con radicheta y sabe bueno. Qué divino. Qué genio. Bueno, 24 y 25 de mayo, allí en el Auditorio Nacional del Sodre, las entradas están a la venta por Ticantel. Muy bien, Imanol. Bueno, sí. Muchísimas gracias por este contacto. Estaremos muy contentos de recibirte nuevamente aquí en nuestro país. Bueno, os voy a hacer un pedido entonces. Sí. Y no se trata de promoción. Por Dios, que vaya quien pueda y quien no pueda ir, porque no puede ir, me jode muchísimo. A ver si hacemos las cosas alguna vez. Vamos aprendiendo a que puedan ir todos. Alguna vez que se mejoren las cosas. No, quería pediros, decirme un sitio donde me pueda tomar una milanesa el día 24 para morfar antes de ir al teatro. Acá, te esperamos acá. Acá, en Montevideo. Nuestra cocinera, chef, Catalina de Palleja, te va a hacer ahí la vas a ver en mejor pantalla. milanesa ¿Sí? que hayas probado en tu vida. Es la 1. Inolvidable va a ser esa milanesa, Imanol. Ay. Bueno, pues entonces quedamos. Yo me encargo, con la gente que nos ha puesto en contacto, me encargo para el asunto. Perfecto. Celebramos tu cumpleaños un día antes. Ahora, espérate. No, mi cumpleaños es en abril. Aunque ahí se publican que es en mayo, es en abril, es el 26. Pero como allí son 12 horas después, lo celebramos en mayo. Perfecto, me parece muy bien. Abrazo grande. Imanol, muchísimas gracias. No, Éxitos. os voy a llegar con 67 años. No hay más lío. Impecable. Y vos traete una pata de jamón crudo. Tremendo, gracias. Gracias. No,